Es un concepto similar a los límites laterales, pero acá se les conoce derivadas laterales, porque estamos analizando las derivadas. Va a ser por la izquierda y a la derecha de un valor. Comencemos viendo su definición. Nos dice, f debe de estar definida en el valor c. ¿Qué significa eso? Significa que tiene una imagen, ese valor de c a través de la función. Eso lo hablábamos en la continuidad, ¿verdad? Dice que la derivada lateral por la izquierda se denota de esta manera, y es f', y abajo tiene un signo menos, que se denota la derivada lateral por la izquierda del valor c. Y se expresa la derivada lateral por la izquierda por medio de un límite, y se define el límite cuando x tienda a c por la izquierda del cociente f de x menos f de c entre x menos c. F de x es la función, f de c es la función evaluada en c, dividida entre x menos c. Noten que esta definición es diferente a la que nosotros hemos llegado acá, a la definición de la derivada. Pero esta que está aquí también representa la derivada, solo que lo han representado de forma diferente, pero es equivalente. ¿Y de dónde proviene esa definición? Aquí en el proceso que hicimos la deducción, han tomado en consideración esta forma, donde x sub 2 para la definición de las derivadas laterales representa la variable independiente y x sub 1 sería c. Entonces, hemos tomado la definición de la derivada como esta definición que está acá. Representa de esta manera, ¿no? La derivada lateral por la derecha de la función la denotamos como f' y abajo tenemos un signo más. Eso significa la derivada lateral por la derecha. La definición es equivalente a la anterior, solo que se analiza a la derecha de c, de este cociente, donde f es la función y f de c es el valor de la que da a la hora de evaluar c en la función f. A la hora de analizar esas derivadas laterales, si esos valores que resultan, porque aquí van a resultar valores numéricos, existen, es decir, que me dan valores numéricos y son iguales, entonces decimos que la derivada de la función existe. A ese proceso se le conoce como diferenciable o derivable. Es decir, que el concepto de diferenciable y derivable me están diciendo que la derivada existe. Cuando nosotros nos encontremos en un enunciado que nos diga, la función f es diferenciable en tal valor o derivable en tal valor, lo que nos están diciendo es que la derivada existe en ese valor. Geométricamente nos están diciendo que la pendiente de una recta que tangente a la curva existe en ese valor. Bien, existe una relación entre la continuidad de función y la derivada de una función. Ya hablaba desde el inicio. Para que exista la derivada de una función, una condición es que sea continua, pero esa condición es necesaria, no es suficiente. Es decir, que si tenemos una función que es continua, no necesariamente va a ser diferenciable o derivable o que la derivada exista. Pero nos dice el siguiente resultado, que si sabemos que la función es diferenciable o derivable, es decir, que la derivada existe en ese valor, entonces nosotros sí podemos implicar que la función es continua. En otras palabras,
como les mencionaba, la condición de continuidad es necesaria, tiene que estar presente para ser derivable, pero no es suficiente para implicar diferenciabilidad. En los documentos que se les han presentado en el aula digital, se les colocó un ejemplo de una función que es continua, pero no es diferenciable. Y un ejemplo bastante común en esta parte es la función valor absoluto. Esa función, que es la unión de dos rectas formando una gráfica en forma de V, es continua, porque en toda su trayectoria no hay saltos ni huecos. Va a ser continua en todo su dominio. Pero esa función no es diferenciable. Le dice que esa función no es diferenciable, y aquí voy a hacer un pequeño bosquejo de esa gráfica. Por ejemplo, supongamos que una gráfica de una función valor absoluto se ubica acá. De esa manera es la forma de la función valor absoluto. En toda su trayectoria es continua, pero justamente en este punto donde se encuentra el vértice, si le llamamos C, no es diferenciable. ¿Y por qué no es diferenciable? Es decir, ¿por qué no existe la derivada en ese punto? Ahí les menciona un concepto importante y les dice que ese punto se le conoce como punto anguloso, que en otros libros de texto le van a llamar simplemente donde hay picos, no es diferenciable la función, o donde hay puntos angulosos, como en este caso, no va a ser diferenciable la función. ¿Y qué significa que sea un punto anguloso? Lo que significa es que hay un cambio brusco de pendientes en ese valor. Es decir, cuando se analiza a la izquierda de ese valor y a la derecha de ese valor, producen pendientes diferentes. Y ustedes van a ver ahí en el documento un ejemplo donde se les presenta la función que es continua y les justifican que no es diferenciable y les indican por qué no es diferenciable en esa función. Que va a ser básicamente lo que les estoy mencionando. Bien, entonces a continuación vamos a analizar el siguiente ejemplo.